para al pueblo venezolano mediante la supresión del financiamiento a los programas sociales, el fin de los subsidios a los productos y servicios de primera necesidad, la liberación de las tasas de interés, la privatización de todos los bienes y activos públicos, es decir, hacer pagar al pueblo venezolano la bancarrota del Estado de aquella época, que fue producto de décadas y décadas de corrupción desenfrenada y desgobierno de las mismas élites burguesas que impusieron ese paquetazo neoliberal. Pero lo peor de todo es que a la violación de los derechos económicos y sociales y a la protesta legítima del pueblo venezolano le sucedió la más brutal violación de los derechos políticos y la negación masiva del derecho a la vida. El 27 de febrero de 1989 se desató en Venezuela, por órdenes expresas de la burguesía en el poder, la más brutal represión armada que se haya registrado en nuestra historia y que produjo, lógicamente, una terrible masacre que cobró la vida en apenas 48 horas de miles, repito, miles de niños, mujeres y hombres desarmados e inocentes. Para proyectar al día de hoy el horror que significó la represión del alzamiento popular del 27 de febrero del 89, habría que imaginarse que las protestas de calle casi cotidianas que hoy se producen en algunos países, como producto de las medidas de austeridad, ese eufemismo con el que hoy se describe a los paquetes neoliberales que la burguesía impone en los sitios donde gobierna, habría que imaginarse que fueran reprimidas en vez de con las fuerzas de mantenimiento del orden como lo son hoy en día, con la fuerza armada en la calle y utilizando armas de guerra. El 27 de febrero del 89 partió en dos la historia de Venezuela. Por supuesto, a causa del dolor generado por la masacre sin precedentes, a la cual acabo de hacer referencia, pero también porque esa rebelión patriótica, como la llamamos hoy en día, fue el inicio del renacimiento del pueblo venezolano como cuerpo político y marcó el primer acto revolucionario gracias al cual fuimos progresivamente recuperando nuestros derechos y construyendo el Estado social de derecho y de justicia que instituimos en la Constitución de 1999. Así que el ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos, un 27 de febrero, es un homenaje al pueblo venezolano, un pueblo que supo transformar su dolor en fuerza creadora, canalizando su desesperación, su hambre, su indignación ante la injusticia y el atropello para convertirla en el motor de la consolidación de una verdadera democracia participativa y protagónica del socialismo bolivariano y democrático que hoy está en construcción en Venezuela. Hoy, a nombre de mi gobierno, desde esta sala donde sesiona el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, del cual Venezuela es orgullosamente miembro, quiero rendir un sentido homenaje a los mártires de la Revolución Bolivariana, que son los caídos del 27 de febrero del 89, quienes ofrendaron su vida para que las venezolanas y los venezolanos pudiéramos tener patria independiente y soberana y pudiéramos disfrutar plenamente de nuestros derechos y de todas nuestras libertades. El ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos un 27 de febrero es también un homenaje al presidente Chávez, es decir, al hombre que supo encauzar el torrente desatado por el 27 de febrero del 89 y convertirlo en una fuerza política organizada de transformación democrática. Después de la rebelión patriótica del Caracazo, vino la rebelión cívico-militar del 4 de febrero del 92, encabezada por Chávez, que terminó de acelerar y de dar una cara visible a la revolución que llegó al gobierno en el año 1999, y desde entonces no ha dejado de transformarse en el liderazgo colectivo de todo un pueblo organizado como poder popular, que no es otra cosa que el goce y el ejercicio pleno y entero de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales en un marco de plenas y absolutas libertades individuales. Gracias a la obra del presidente Hugo Chávez, en Venezuela tenemos una democracia que convierte al ser humano en el objeto fundamental de la acción cotidiana del Estado, que vuelca todas sus fuerzas y energías en el combate sin cuartel contra todas las formas,
políticas, sociales, económicas y culturales de injusticia y ha alcanzado los espectaculares logros en materia de erradicación de la pobreza y las desigualdades por los cuales Venezuela es mundialmente conocida y reconocida. Pero más importante aún, gracias al presidente Chávez en Venezuela tenemos un sistema democrático que ha convertido al ser humano en el sujeto fundamental de la acción política, transformadora y de la construcción de una sociedad de iguales a través de la participación política. Esa dialéctica de fortalecimiento del poder del Estado como garante de los derechos humanos del pueblo, y de fortalecimiento del poder popular como garante del ejercicio efectivo de esos derechos, constituye uno de los aportes más valiosos del presidente Chávez y de la revolución bolivariana a la práctica concreta de los temas que se debaten en este Consejo. Todos los venezolanos sabemos que nuestro presidente es Hugo Chávez, pero también estamos plenamente conscientes de que el poder en Venezuela hoy reside como nunca antes, intransferiblemente en el pueblo, que dispone de herramientas concretas para ejercerlo. Esta conciencia del aporte del presidente de la República a la consolidación de la democracia a través de la devolución del poder al pueblo es lo que explica por qué una consigna muy popular por estos días en las calles de Caracas dice que en Venezuela todos somos Chávez, porque con Chávez todos tenemos el poder. Hoy, 27 de febrero de 2013, las calles de Caracas se desbordarán de pueblo para conmemorar esta rebelión patriótica, que simboliza a la vez la peor violación y el renacimiento de los derechos humanos en Venezuela, y que